Hola y bienvenidos a mi canal Geología y Minerales. Después de mucho tiempo de no subir video debido a ciertas dificultades, el día de hoy les traigo uno nuevo sobre corrientes de convección en el manto terrestre. Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que estén y pues comencemos. Las corrientes de convección internas de la Tierra son movimientos de circulación en patrón de corrientes de materiales producidas en el calor del manto terrestre, resultado de su calentamiento en gradientes de temperatura, ya que los materiales más calientes tienden a subir por ser menos densos, mientras que los materiales más fríos, que son más pesados, tienden a bajar y hundirse dentro del manto terrestre. Las corrientes de convección no solo están presentes en el interior de la Tierra, también podemos encontrarlas en la atmósfera terrestre, permitiendo que el aire fresco fluya hacia abajo mientras que el aire caliente va hacia arriba. Y esto, en conjunto con la rotación de la Tierra, genera los vientos que producen a las olas del mar. También podemos encontrar corrientes de convección en las aguas profundas de los océanos, formando a las corrientes oceánicas. Se cree que los movimientos de convección del manto de la Tierra son los causantes de los movimientos de las placas tectónicas y por tanto de los continentes, dando también como resultado eventos geológicos como terremotos y erupciones volcánicas. El flujo convectivo del manto, en conjunto con la tectónica de placas, son un mismo sistema, ya que la porción caliente que asciende impulsa el movimiento de las placas mediante plumas calientes del manto, que son la porción ascendente del flujo convectivo, mientras que la porción fría se mueve hacia abajo. Así que los movimientos de las placas tectónicas terrestres están dirigidos por la desigual distribución del calor interno en la Tierra, propia de los flujos convectivos mediante los cuales el calor interno terrestre se distribuye por todo el manto y asciende hacia la corteza de la Tierra. Aunque en un principio no se haya conocido con certeza el comportamiento natural de las corrientes convectivas, varios investigadores pensaron en el manto terrestre como un pastel de capas gigante y concéntrico dividido en dos capas a una profundidad de 660 kilómetros, donde a pesar de que la convección debía actuar en ambas capas, la mezcla que se pudiera obtener de ellas sería mínima. También ha habido otros investigadores que han comparado al manto terrestre con una olla de agua a punto de hervir, donde los fluidos se agitan lentamente de arriba hacia abajo todo el tiempo, aunque cabe mencionar que ninguno de estos dos modelos se ajusta a los datos disponibles que tenemos actualmente sobre el modelo convectivo. Como se sabe, el manto, a pesar de que está formado por materiales sólidos, se comporta como un material viscoso y elástico que se puede estirar y deformar sin romperse, debido a las altas temperaturas y presiones a las que se encuentran sometidos sus componentes materiales. La convección funciona de la siguiente manera. En las zonas próximas al núcleo terrestre, las temperaturas pueden llegar hasta los 3500 grados centígrados. Así que las rocas que se encuentran a esa profundidad pueden llegar a la fusión, perdiendo densidad, por lo que se vuelven más ligeras y comienzan a ascender a la parte superior del manto e incluso llegar hasta la superficie, abriéndose camino entre los materiales sólidos que están por encima y que, al ser más densos que el flujo convectivo ascendente que viene de la parte inferior del manto terrestre, tienden a hundirse. De esta manera, el flujo caliente que viene desde el manto logra salir a la superficie terrestre en forma de las llamadas plumas térmicas. Cuando la materia ígnea atraviesa la litosfera y logra salir a la superficie, se genera una fragmentación en las placas tectónicas y por lo tanto en los continentes. Y cuando dos placas tectónicas chocan, a veces la más pesada y densa se hunde en el manto, generando una corriente descendente fría que puede llegar hasta el manto de la Tierra. Así que podemos decir que las corrientes ascendentes y descendentes de la convección del manto terrestre actúan como un rodillo capaz de mover a las placas tectónicas.
El movimiento de las placas tectónicas implica distintas fuerzas impulsoras del desplazamiento, así como distintas fuerzas de resistencia al mismo, las cuales se oponen al movimiento de las placas. Entre las fuerzas impulsoras del movimiento de las placas tenemos a la fuerza de arrastre de la placa, la fuerza de empuje de la dorsal y la fuerza de succión de la placa. Y entre las fuerzas de resistencia que impiden el movimiento de las placas tectónicas están la fuerza de resistencia de la placa y la fuerza de arrastre del manto. La subducción de una placa fría y densa de la litosfera oceánica es la principal fuerza impulsora del movimiento de las placas que actúa a manera de remolque sobre las placas en subducción, a medida que éstas se van hundiendo. Esta fuerza es mejor conocida como fuerza de arrastre de la placa y hace que las placas tectónicas, principalmente las oceánicas, se hundan. Otra fuerza impulsora importante es la fuerza de empuje de la dorsal que actúa por medio de la gravedad a consecuencia de la elevada posición de las dorsales oceánicas, lo que hace que las capas de la litosfera oceánica se deslicen por los flancos de la dorsal. Pero debe mencionarse que este tipo de fuerza contribuye en menor medida al movimiento de las placas tectónicas en comparación a la fuerza de arrastre de la placa, por lo que es menos importante. La tercera fuerza impulsora del movimiento de las placas tectónicas es la fuerza de succión de la placa y se produce por el arrastre de una placa en subducción, dando como resultado una circulación inducida al manto terrestre que empuja a las placas tectónicas, tanto a la que está en subducción como a la que tiene por encima. Y ya que esta fuerza tiende a succionar a las placas, se le denomina como fuerza de succión de la placa. Aunque hay que recordar que si una placa en subducción se separa de su placa superpuesta, esta continuará su descenso por la corriente del manto, moviendo a las placas tectónicas. Entre las fuerzas que contrarrestan el movimiento de las placas tectónicas están la fuerza de arrastre del manto y la fuerza de resistencia de la placa, o sea, la fricción producto del rozamiento entre una placa en subducción y otra superpuesta. Y debe mencionarse que la resistencia del movimiento de las placas tectónicas se calcula a partir de la actividad sísmica. La fuerza de arrastre del manto actúa debajo de las placas cuando el movimiento de las placas y la corriente de la astenosfera o manto superior tienen la misma dirección, pero la magnitud de esta última supera a la primera. Sin embargo, la fuerza de arrastre de la placa actúa en dirección opuesta al movimiento de la placa y la astenosfera contrarrestando sus movimientos. La fuerza de arrastre del manto es varias veces más fuerte debajo de la litosfera oceánica que debajo de la litosfera continental, porque esta última es más gruesa y por lo tanto se extiende a una mayor profundidad. A lo largo del tiempo se han propuesto varios modelos de convección entre el manto y las placas tectónicas de acuerdo a las propiedades físico-químicas del manto terrestre. Al principio se pensó que la convección interna de la Tierra consistía en corrientes ascendentes procedentes de las profundidades de la Tierra que lograban llegar a la corteza oceánica a través de las dorsales centrooceánicas para expandirse lateralmente y separar a las placas tectónicas como si estuvieran sobre una banda transportadora. Sin embargo, esto se descartó con pruebas físicas posteriores porque pudo comprobarse que el flujo en el fondo de las dorsales oceánicas es poco profundo y por lo tanto no podrían estar relacionadas con la convección profunda del manto terrestre. Actualmente podemos decir que el movimiento de separación de las placas tectónicas es el que provoca el afloramiento del manto y no al revés, y se ha observado que el movimiento de las placas es el que controla las corrientes de convección del manto, ya que cuando las placas se mueven van arrastrando consigo el material adyacente, induciendo una corriente fría al manto. Por lo tanto, los actuales modelos de convección interna terrestre consideran a la tectónica de placas como su componente integral más activo. Entre los actuales modelos de convección interna terrestre está el modelo de pastel de capas que propone una estratificación del manto a 660 kilómetros de profundidad, por lo que este modelo de convección tiene dos zonas, una más delgada que la otra, ya que la primera está a menos de 660 kilómetros y la otra estará por debajo de esta profundidad, llegando hasta el límite externo del núcleo.
Este modelo puede explicar las diferentes composiciones basálticas de las erupciones oceánicas que no tienen su origen tan profundo como las erupciones hawaianas, que son producto de la actividad de los puntos calientes procedentes del manto. Y esto es algo que el viejo modelo de convección interna de la Tierra no pudo explicar con exactitud en su tiempo. Este modelo nos pudo decir que los basaltos de las zorzales oceánicas vienen de la capa convectiva superior del manto, mientras que los basaltos de las islas de Hawái vienen de la capa más profunda del manto de la Tierra. Pero a pesar de que diversas pruebas e imágenes sísmicas respaldaron este modelo, también demostraron que las placas tectónicas en subducción de la litosfera oceánica fría pueden atravesar el límite de los 660 kilómetros del manto superior, y como la litosfera en subducción al atravesar este límite de profundidad debe mezclar ambas capas, la estructura estratificada del manto en este modelo quedaría destruida. Por otro lado, está un modelo de convección llamado convección de todo el manto, el cual surgió a causa de los problemas que se hicieron ver durante el planteamiento del modelo estratificado. En este modelo de convección de todo el manto, las placas oceánicas frías descienden al manto inferior agitándolo conforme lo van atravesando. Al mismo tiempo de que esto sucede, las plumas ascendentes provenientes del manto que se originan en el límite manto-núcleo superior transportan el flujo convectivo caliente hacia la superficie. Para todo este proceso convectivo se lograron calcular velocidades extremadamente lentas para el flujo de las corrientes convectivas internas de la Tierra. Así que por medio de este modelo se pudo asegurar que dentro de la Tierra debían existir todavía rocas antiguas que pertenecieron a viejos continentes que podrían estar alimentando a las plumas ascendentes actuales del manto terrestre. Sin embargo, los estudios más recientes demostraron que el hecho de que el manto se mezclara daría como resultado una mezcla total de todo el manto en unos cuantos millones de años, lo que produciría la eliminación total de las fuentes de magma más primitivas que hoy en día se pueden observar en algunos puntos calientes que sobresalen en la superficie terrestre. Debido a todo esto, se propuso otro modelo más reciente de convección del manto interno de la Tierra, llamado modelo de la capa profunda, el cual se ha descrito analógicamente como una lámpara de lava en forma concéntrica puesta en lo más profundo del manto terrestre. De acuerdo a este modelo, se pudo decir que el calor interno de la Tierra hace que las dos capas del manto crezcan y luego se encojan sin mezclarse entre sí, al igual que los fluidos de una lámpara de lava. Esto hace que una pequeña cantidad del material que compone al manto inferior ascienda por medio de las plumas del manto hacia la superficie, donde se origina el vulcanismo. Por lo tanto, puede decirse que este modelo nos proporcionó los datos de un manto con dos partes químicamente distintas que corresponden a los datos observados en las distintas imágenes sísmicas que se obtuvieron a partir del estudio del manto terrestre. Pero aunque este modelo parece ser muy adecuado, hay muy pocas pruebas sísmicas que sugieren la existencia de una capa profunda del manto, a excepción de una muy delgada capa que se ha descubierto que existe justo por arriba del límite manto-núcleo. En conclusión, la distribución desigual del calor en el interior de la Tierra genera corrientes térmicas de convección en el manto terrestre, a medida que las placas tectónicas descendientes transportan material frío al manto, dándole el impulso necesario para fluir, al mismo tiempo en que las plumas ascendentes generadas en el límite manto-núcleo transportan calor a la superficie terrestre. Y esto es todo por hoy, gracias por ver este video, cuídense y hasta la próxima.